Nos espera un año de muchas visitas a las urnas. Tenemos elecciones municipales en mayo, que coincidirán con las autonómicas en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. Y por supuesto, las elecciones generales que se celebrarían como muy tarde en diciembre de 2023. Si esto ya nos va a condicionar la vida como ciudadanos, pues como profesionales de la comunicación, mucho más. ¿Nos va a costar más penetrar en la agenda de los medios o no? ¿Podemos anticipar qué temas serán los más recurridos por los políticos y cómo podremos aprovecharlos para hacer comunicación y marketing? Hoy en nuestro podcast B2B, año electoral, ¿una oportunidad para el marketing? Voice to Voice, las voces del marketing B2B. Muchas gracias por seguirnos desde estés donde estés, porque cada vez lo puedes hacer desde más sitios. Estamos muy contentos porque no estamos ya solo en iVoox, estamos también en YouTube, en evercom.es, hemos abierto perfiles en Spotify y en Apple Podcast, así que buena señal, muy contentos de que el proyecto crezca. Y hoy, como no puede ser de otra manera, me he rodeado de los mejores para que nos contéis cuál va a ser esa agenda política y social de este año electoral intenso que tenemos por delante. Juan Gabriel Corral, director de la División de Comunicación Corporativo y Asuntos Públicos de Evercom. Hola, Gabriel. Hola, Ander. Muchas gracias por invitarnos. A ti por venir. Nos vemos mucho por la oficina, pero sí, reunirnos aquí ya es otro pero espacio. Aquí hablamos más. Javier Herrero, tú eres director de Asuntos Públicos de Evercom. Bienvenido, Javier, también. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Nada, a ti. Seguro que aprendemos mucho de ti, Javier, y de ti, Gabriel, porque yo quería preguntaros, he resumido muy rápido, ¿no? estas citas electorales, que son bastantes. Desde la perspectiva de comunicación, de relaciones institucionales, ¿cómo afecta un año electoral como este a las estrategias de comunicación de las marcas? Bueno, pues, hombre, en primer lugar, yo creo que a lo que cualquier marca o cualquier compañía, cuando se trata de lanzar una campaña, un plan de comunicación o de marketing, le interesa que cuanto menos ruido mejor, ¿no? Para captar la atención de los públicos, al fin y al cabo, ¿no? De los consumidores o del target. Y obviamente cuanto más ruido político haya, pues peor, ¿no? Creo que todo el ruido informativo que se genera en fases previas, meses previos, y según nos acercamos a las campañas, pues todo ese ruido que se genera, pues no es el más indicado a la hora de poder visibilizar nuestra marca y comunicar cosas, ¿no? Y más si estamos en una situación pues también tan polarizada, donde el que gana es el de y tú más, y eso acapara mucho la atención no solo de los medios, sino de la opinión de los consumidores, de los ciudadanos en general, ¿no? Los ojos y la cabeza se centra en el debate político, es el tema de conversación de un bar, en el salón de casa, en una cena con amigos. Y a veces pues el hueco para las marcas se puede ver, no digo que desaparece, pero se puede ver alterado, ¿no? O sea que... Sí, a nivel de relacionamiento institucional también afecta mucho el periodo electoral, ¿no? Por un lado, porque los políticos tratan de acelerar las decisiones que hay pendientes antes de que se disuelvan las cámaras y se convoquen las elecciones. Y por otro, las empresas tienen el reto de, una vez que haya nuevos gobiernos, tanto autonómicos, locales y posteriormente a nivel nacional, pues establecer esas estrategias de relacionamiento tan necesarias, ¿no? Más allá del lobby, sino estrategias de relacionamiento donde puedan contactar con los nuevos altos cargos de las distintas administraciones. Uh-huh. Oye, Javier, y entonces, entendiendo como comentáis también, Gabriel, como comentabas antes, que la actualidad informativa va a estar muy marcada por lo que los políticos van a introducir en sus debates y discursos, ¿podríamos, Javier, anticipar cuáles van a ser esas temáticas? Hay temáticas que están sobre la mesa ya, ¿no? Que llevamos hablando tiempo de ellas, pues de proyectos de ley que hay en el Congreso en tramitación, como puede ser la ley de vivienda, la ley del solo sí es sí, la ley del aborto. Hay temas pues, sociales que están ahí sobre la mesa.
Hay otros temas también habituales en este periodo electoral, ¿no? Como puede ser la economía, la inflación, que tanto se está hablando también en estos momentos. Y luego otros temas recurrentes que aparecen siempre cuando hay campañas electorales, como es el caso de Cataluña o incluso el caso de la corrupción, ¿no? que habitualmente ocupa gran parte de las campañas. En estos últimos meses no se ha hablado mucho, pero es probable que a lo largo de 2023, con las nuevas resoluciones judiciales que haya, pues se vuelva a retomar el tema de la corrupción. Sí, yo sumaría a lo que ha dicho Javier, que no solamente son los temas, sino esos sectores que desgraciadamente son víctimas del debate político electoral, ¿no? Siempre aparecen como los malos de la película en muchas ocasiones. Siempre el sector de la banca, el sector eléctrico, energético, la gran distribución. Bueno, pues desgraciadamente siempre suelen ser utilizados por la clase política, pues para marcar su posición, ¿no? Y crear su discurso político electoral, ¿no? Y bueno, no se escapan a ello, ¿no? Por eso es importante que las empresas y las corporaciones tengan su estrategia bien trazada, ¿no? Para, por un lado, responder a estos temas, a estas temáticas que van a ir surgiendo durante la campaña electoral, pero por otro, para marcar su agenda también y marcar sus mensajes y trasladarlos, ¿no? Tanto a los decisores como a la opinión pública. Eso me interesa. Esto de marcar las estrategias y trazar los mensajes es interesante, porque si somos capaces de anticipar, como habéis dicho, esas temáticas, vivienda, empleo, inflación, probablemente hablabas también de sectores como la banca, las eléctricas que van a estar ahí, ¿qué puede hacerse, ¿no? para sumarse a este debate social? Bueno, no sé si decir qué puede hacerse, pero qué se suele hacer. Por un lado, yo creo que son tiempos en los que, más que a nivel de compañía, a nivel de sectores o industrias, son tiempos de trabajo porque se pueden estar fraguando nuevos escenarios regulatorios, legislativos a la vuelta de la esquina o después de las elecciones, y suelen ser tiempos de posicionamiento y de empezar a defender los intereses con un poquito más de intensidad, por lo que pueda pasar o por lo que queremos que pase, ¿no? Por eso aquí se abren ventanas de oportunidad, ventanas temporales para trabajar con los partidos políticos de cara, bueno, al diseño de los programas electorales, para poder propiciar, introducir o inocular en el ideario del grupo político determinado un tema, un asunto que es relevante para una compañía y para el sector en general, y tratar de que forme parte del programa político, ¿no? O al revés, allí donde ya se han manifestado declaraciones de intenciones intenciones legislativas, regulatorias que pueden ir o afectar a un determinado sector, pues es tiempo de ponerse en marcha cuanto antes, ¿no? En cualquier caso, pues tampoco es algo que se escape el hecho de que cuando se cambia el mapa político después de unas elecciones autonómicas, hay que volver a retrabajar un marco de relaciones, de acercamientos, porque hay muchos cambios y en ocasiones, pues bueno, se ha trabajado mucho para incidir en determinados stakeholders políticos que a lo mejor cambian de posición después de las elecciones y toca empezar con el que viene detrás, ¿no? Con lo cual son siempre periodos de mucha intensidad, antes de las elecciones y después, ¿no? Y tan importante como esto también es no el lobby directo, sino el lobby indirecto, ¿no? No solo ese contacto directo con los decisores, sino incidir en las políticas públicas a través de expertos, a través de otros stakeholders, otras asociaciones, incluso los medios de comunicación, ¿no? Las redes sociales. Entonces, todo ese trabajo de lobby indirecto es fundamental. Y aquí creo que es muy importante también anticipar. Al final, nuestro trabajo se basa mucho en la anticipación. Todo lo que podamos detectar en las fases germinales, ¿no? De una iniciativa o cualquier tema regulatorio que vaya a haber, cuanto antes lo anticipemos, mayor capacidad de influencia tendremos, ¿no? Entonces, las herramientas de monitorización son fundamentales en nuestro trabajo y es una parte muy importante que damos mucho peso aquí. Hablabais antes de bueno, cómo se eleva el tono, ¿no? Cada vez más en las elecciones, ¿no? del y tú más.
que probablemente lo vamos a vivir, ¿no? Yo creo que ya sin No duda me damos quepa un la poco menor por hecho. duda. Y esto me viene a la mente una campaña que hizo Grefusa en 2021, en las elecciones de Madrid, a la Comunidad de Madrid, donde invitó a los candidatos a la presidencia de la comunidad a fumarse la pipa de la paz, ¿no? De alguna manera, oye, encontraron en esta crispación una oportunidad para hacerse visibles. Dando por hecho entonces que la polarización social va a estar ahí y que es un recurso de nuestra vida. Hablábamos de hecho de esto en nuestro anterior podcast sobre la polémica Shakira-Piqué. ¿Cómo se mide cuándo entrar en un debate social es oportuno, o cuándo es oportunista, o cuándo es directamente inoportuno? ¿Cómo se mide esto? Bueno, el caso este que has traído a colación de Grefusa, bueno, yo particularmente pienso que si es una idea ingeniosa, divertida, traviesa, ¿no? Como puede ser esto, pues me parece que es estupendo, ¿no? Poder aprovechar esta oportunidad para darle un impulso, ¿no? A la notoriedad de tu marca, que se hable de ti. Pero como en este caso que has dicho, se hace de una manera simpática, divertida, que no hiere a nadie. Y sin duda, creo que no marca tendencia. No son muy habituales los casos en donde una marca aprovecha el marco electoral para lanzar una campaña o hacer un guiño a los políticos. No, por eso creo que no marca una tendencia. Pero jugado así, con simpatía y con humor, por supuesto que sí. A ver, hay una cosa que es evidente. En España y en otros países de Europa, a diferencia de, por ejemplo, el mundo anglosajón, los Estados Unidos, las marcas no se posicionan nunca o no muestran, por así decirlo, un posicionamiento, vamos a llamarle ideológico, partidista. No es así. Ni siquiera las personas lo hacemos. En España, salvo en círculos de estrecha confianza, uno no va manifestando por qué partido político vota o se inclina o cuál es su tendencia ideológica, ¿no? Es algo que un poco queda en el ámbito personal. Y sin embargo, en los Estados Unidos, por ejemplo, no es así. ¿Y cuántas veces hemos visto a las compañías posicionarse en favor de un candidato? Lo vimos en las anteriores elecciones, lo vimos en los tiempos en los que Obama optaba a la elección y después, como las grandes tecnológicas se posicionaban en favor del candidato demócrata, sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Y lo más interesante es que no les penaliza en las ventas. Está asumido que una marca, igual que una persona, tiene sus inclinaciones políticas, y las marcas así se lanzan, ¿no? Y se posicionan en favor de un candidato u otro, y eso se asume, se naturaliza y no se penaliza. Creo que eso nunca no se puede saber, pero tardaremos en verlo en España, que una compañía apoye a un candidato, defienda siquiera la idea públicamente en círculos, en ámbitos públicos, una idea política, un mensaje político de algún candidato, ¿no? Sí, un poco cultural, ¿no? Yo creo que eso me viene a la mente el anuncio que hizo Cabify en plena también polémica, ¿no? Sobre las licencias de VTC, que dijo que puso una lona gigante que decía que los mismos políticos que no quieren que uses VTC han hecho 5.437 viajes en Cabify, ¿no? Puso esa lona que luego el Ministerio de Transportes denunció porque supuestamente tenía datos falsos, ¿no? No eran del todo datos ciertos, eran viajes a nuevos ministerios en Madrid que no necesariamente eran de ministros, ¿no? Entonces, que incluso los intentos de incursiones, ¿no? A ese nivel político no les han salido muy bien, ¿no? No, y comentabas antes el tema de la crispación, ¿no? Que parece que en estas etapas preelectorales o de campaña pues aumenta un poco la crispación. Al final yo creo que es todo de cara a la galería, es decir, tienen que dar la sensación de estar enfrentados, defender sus intereses, pero luego realmente, conociendo un poco internamente pues los pasillos del Congreso o en el Senado, cómo se relacionan unos diputados o unos senadores con otros de otros grupos parlamentarios, pues ves que es un poco irreal, ¿no? Lo que aparece en los medios, y al final es una relación cordial entre unos y otros, donde comparten información sobre sus familias, una relación habitual del día a día, pero que de cara a las cámaras pues tienen que dar esa sensación de estar enfrentados y cada uno defender sus parcelas, ¿no? Claro, y movilizar a sus bases, desde luego. De todas maneras, sin entrar a juzgar las decisiones que pudo tomar Cabify en este caso, es indudable que es muy fácil que con este tipo de iniciativas sumes adhesiones, pero también detractores. Desgraciadamente la polarización política es así,
y por muy legítima que sea tu reivindicación y tu mensaje, y muy basada en una verdad, es muy fácil que sumes detractores también, y eso es algo que quizá no pues, sea malo para tu marca, ¿no? Hay que pensárselo muy bien, ¿no? Uh-huh. Oye, Javier, volviendo a ti y a un comentario que has hecho antes, hablabas de que pues hay que estar muy atento también a posibles movimientos regulatorios que pueden derivarse de unas elecciones. No sé qué ámbitos normativos, tú que estás como director de Asuntos Públicos muy metido en esto, ¿qué ámbitos normativos pueden bascular más en función de lo que pueda suceder en las elecciones, ¿no? Y aquellas cuestiones que además más puedan interesar a las empresas? Bueno, depende de los sectores también, pero bueno, hay temas que ya están sobre la mesa, ¿no? Estamos viendo pues que recientemente Feijóo ya ha anunciado que ha creado un grupo de trabajo para en los primeros 100 días de legislatura, si llega al gobierno, derogar algunas de las leyes que se han ido anunciando en los últimos meses, ¿no? El tema de la ley trans, ley del aborto, ley de la memoria democrática, pues algunos temas puntuales que ya se está hablando de ellos. Al final hay otros temas relacionados con la economía, un poco más sectoriales también, que pueden evolucionar en función de quién gobierne, ¿no? Y los aspectos sociales, como comentaba antes, pues son fundamentales. Entonces ahí, como decía antes, es fundamental la monitorización, tener detectados cuáles son los temas de los que están hablando los políticos, qué avances hacen de sus programas electorales y monitorizar muy bien todas esas temáticas para ver a qué sectores afectan y a partir de ahí trazar una estrategia para intentar influir o trasladar los mensajes de las compañías o las marcas que les afectan para pues bueno, expresar su opinión y que tenga incidencia, ¿no? en esas políticas públicas que se vayan a realizar. Uh-huh. Entiendo que te refieres al monitoring regulatorio, ¿no? Sí. ¿Qué es esto para que la gente lo entienda? ¿Qué es esto del monitoring regulatorio y cómo lo hacéis? Al final el monitoring es basándonos en herramientas digitales que son fundamentales, ¿no? para detectar las conversaciones en redes sociales o en medios de comunicación online, pues en base a esas herramientas detectar temas de interés, ¿no? Tanto de políticos que hablen sobre el tema o de diferentes stakeholders, no solo políticos, sino del ámbito de otros ámbitos de actuación. Y a partir de ahí entra el tema humano, ¿no? No quedarnos solo en esos datos o en esa interpretación de las herramientas, sino aplicarlo y ver a partir de ahí qué podemos hacer, ¿no? Esa monitorización incluye, por un lado, todo el tema de redes sociales y el ámbito digital, pero por otro lado también la monitorización regulatoria de boletines oficiales, parlamentos autonómicos, todo ese barrido de temas más normativos, ¿no? que se van viendo. Pero como digo, es fundamental no solo quedarnos en las herramientas digitales, sino en la interpretación y en el análisis de esos datos. Bueno, y añadiría lo que ha dicho Javier, otra fuente de información fundamental es el conocimiento directo, personal, ¿no? Es importante también que obtengamos la información directamente de aquellas policy makers, fruto de la relación directa, encuentros, cafés, charlas, donde obtienes muchas pistas de lo que está pasando, de lo que puede pasar o de cómo un partido político ve las cosas. Eso no te lo da ninguna herramienta, más allá del salir de la oficina, ir a una reunión, tomar un café. Pero es muy valioso también y complementa efectivamente todas las fuentes que nos aporta la tecnología, ¿no? Y yo creo que cada vez las empresas son más conscientes de esto, ¿no? Hay un dato, por ejemplo, muy, muy significativo. En 2022 se aprobaron más de 1.000 normas a nivel local, autonómico, nacional y europeo relacionadas con el sector del comercio. Esto es más del doble de lo que se aprobó antes de la pandemia, en 2019, porque no consideramos 2020 y 2021 que fueron años de mucha producción normativa. Pero claro, en 2022, que es un poco la vuelta a la normalidad, 1.000 normas suponen casi 3 normas al día para un sector como es el comercio, muy afectado por ello. Entonces, tener identificados esos temas y hacer esa monitorización es fundamental para, a partir de ahí, poder ver cómo evoluciona y cómo influye en su cuenta de resultados de las empresas. Entonces, seguro que me vais a saber responder a la última pregunta. Si nos adentramos en ya las elecciones al Parlamento Europeo, es decir, ya sé que tenemos mucho ya con lo que tenemos este año, pero el año que viene tenemos además las elecciones al Parlamento Europeo.
elecciones muy especiales, ¿no? Por el contexto en el que se producen, por el impacto de la guerra, por un poco esa clarificación de los bloques occidentales versus la alianza rusa-china. Y a mí personalmente también me impactó las declaraciones de Josep Borrell, las que comparaba a Europa con un jardín y al resto del mundo con una jungla, ¿no? Por vuestra inteligencia y esta capacidad que tenéis, ¿no? de medir en lo personal y en lo tecnológico, ¿qué va a pasar? ¿Qué nuevos temas calientes nos vamos a encontrar de cara a estas elecciones a nivel europeo? Hay preocupaciones que están sobre la mesa ya, ¿no? El último Eurobarómetro marcaba pues, las principales preocupaciones de los europeos, ¿no? Como son el coste de la vida, la inflación, temas económicos y, en segundo lugar, la inseguridad a nivel internacional. La inseguridad, creo que sí. Esto no siempre ha estado ahí, claro, este tema. Claro, por eso ahora es una de está entre las dos principales preocupaciones. Pero más importante también, o igual de importante que las elecciones que serán al Parlamento Europeo en mayo de 2024, tenemos antes la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de este año, que es una presidencia fundamental porque va a ser la última presidencia completa antes de que se disuelva el Parlamento de cara a las elecciones del año que viene. Con lo cual España va a tener un peso muy importante para cerrar expedientes que haya abiertos y esas negociaciones con todos los Estados miembros de cara a concluir esa tramitación, ¿no? De temas muy importantes que quedan pendientes. Con lo cual yo primero pondría el foco ahí antes de avanzar un poco más hacia las elecciones. Sí, y yo añadiría también que hay una oportunidad interesante que brinda la presidencia española de la Unión Europea a partir del segundo semestre, y es que se van a celebrar una serie de eventos en nuestro país que pueden suponer también una oportunidad. Aquí sí que volvemos a hablar del oportunismo que antes comentábamos, ¿no? Determinados sectores o marcas por aprovechar un momento político, ¿no? Las diferentes reuniones que se van a celebrar en la segunda mitad de este año pueden brindar algunas oportunidades, ¿no? Pensemos, y nos constan algunas estrategias, de traer aquí a los ministros de, no sé, transición ecológica o de finanzas aquí a España, a una determinada ciudad española, pues puede brindar una oportunidad de lanzar algún mensaje, alguna iniciativa a pie de calle, y eso es algo que yo creo que sectores y marcas sí pueden estar pensando. Con lo cual, pues, aunque efectivamente sumar todo el marco europeo, sobre todo el año que viene, otro ejercicio electoral más, pero hay determinadas iniciativas. Yo sí que creo que, por cerrar un poco también este punto, de verdad pienso que también en periodos así electorales o años electorales los dirigentes políticos, cargos públicos, siguen escuchando y escuchan en ocasiones con más interés, ¿no? Porque sorprendentemente descubren de la mano de las empresas, de las compañías, en los cara a cara, problemáticas, cuestiones que les sorprenden y que desconocían absolutamente, ¿no? Hemos vivido casos en eventos organizados por Evercon donde hemos traído algún representante, algún cargo público que ha descubierto una problemática con un sector que después de ahí ha desencadenado una serie de iniciativas para poder solventarlo, ¿no? O sea que nuestros políticos también saben escuchar y aunque solo sea para obtener una información que puede serles útiles de cara a sus programas electorales, de cara a aprovecharlo intencionadamente en su relato o discurso político, de cara a plantear una cuestión legislativa que viene fruto de esa pista, de ese descubrimiento, de ese conocimiento que han tenido, de esa relación directa con una compañía o esa reunión, ese encuentro con una compañía, pues en definitiva también ofrece oportunidades. Entonces, bueno, lo que hay que saber es balancear bien, ¿no? Por aunar estos dos mundos de los que hemos estado hablando, ¿no? Del relacionamiento, la relación con nuestros cargos públicos, la comunicación, etc. Yo creo que los sectores y las compañías lo que tienen que saber bien es cómo se combinan estratégicamente esos dos mundos, ¿no? El saber desplegar un programa, un proyecto, un programa de incidencia, de relacionamiento directo de lobby, junto con la palanca de la comunicación, ¿no? Porque los medios hay que saber utilizarlos estratégicamente, ¿no? Un medio de comunicación o los medios de comunicación pueden ser muy útiles, la presencia informativa, para introducir un tema en agenda pública. Puede ser una buena oportunidad para sumar
adhesiones a una reivindicación, a un gran mensaje que tú quieres trasladar. Puede servirte también de instrumento fuerza de cara a presionar a determinados o en el entorno político en la defensa legítima de tus intereses, ¿no? Pero el excesivo ruido también informativo a través de los medios puede no gustar también a las administraciones, a los gobiernos centrales, autonómicos, etc., ¿no? Luego lo importante es trabajar con inteligencia, que los equipos de comunicación de asuntos públicos estén muy integrados y que se sepa muy bien cuándo pisar el acelerador o levantar el pie del acelerador y trabajar más en los despachos o trabajar más en los medios, ¿no? En este sentido, yo creo que es muy importante también para las compañías y para las marcas tener muy claro, rodearse de expertos primero para tener muy claros los mensajes que se quieren trasladar en esas reuniones a los altos cargos, a los interlocutores institucionales, ¿no? Porque a veces ocurre que, pues hablando con algún alto cargo, sale de alguna reunión con alguna empresa o con alguna asociación y se pregunta, pues he tenido una hora de reunión, pero no sé para qué he tenido la reunión, no me queda claro qué han venido a contarme o cuál es su problemática o cuál ha sido el objetivo de la reunión. O sea, yo creo que hay que tener muy claro los mensajes que queremos trasladar, aunque sean 2, aunque sean 3, pero muy sencillos y tener claro cuál es el objetivo de esa reunión, enmarcada en una estrategia más amplia de relacionamiento o de lobby cuando haya un tema normativo sobre el que influir. Entonces, para eso yo creo que rodearse de expertos es fundamental para las marcas y las compañías. Bueno, pues Javier, Gabriel, yo espero que estéis preparados para votar, porque vamos a tener que votar, pero sobre todo espero que estéis preparados para asesorar a los clientes y para adaptar sus estrategias a todos estos desafíos y oportunidades que habéis dibujado hoy. Lo que no vamos a asesorar es cómo se debe votar. ¿Cómo se debe votar? Yo creo que nadie estaría realmente preparado para eso. Muchas gracias a los dos por vuestra visita, súper interesante como siempre, y sois bienvenidos a, oye, una vez salgan los resultados y que hacemos un nuevo balance. Encantados. Fenomenal. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.